Padre, y la pregunta del millón para hoy, que muchos nos hacemos, es ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Esas preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos, que son tan existenciales, encuentran esa respuesta desde la Sagrada Escritura y en la fe. Venimos de Dios. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia Él, hacia un encuentro con aquel que nos creó. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Ya estamos para presentarte esta segunda clase de El Credo con el título Creador del cielo y de la tierra. Vamos a dar la bienvenida al Padre Franco Carreras, que está con nosotros. Buenos días, buenas tardes, Padre. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Quien como Dios, estamos reiniciando este curso sobre el credo y en esta ocasión vamos a meditar la parte del credo que dice: creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Es decir, ese enunciado donde nos pone en sintonía con que nuestro origen, el origen de todo lo que conocemos, procede de Dios, viene de Él. Y eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, en el primer capítulo del Génesis, que es el primer libro de la Sagrada Escritura, capítulo 1, versículo 1. Así empieza toda la Sagrada Escritura, diciéndonos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, cielo y tierra simbolizan la totalidad, es decir, todo ha sido creado por Él y para Él, nos va a decir la Escritura también. Entonces, el origen del universo, el origen de todo lo conocido, lo creído, lo observable y lo no observable, lo espiritual y lo material, es Dios. Todo procede de Él. Es decir, muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es nuestro origen, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas existenciales. Bueno, nosotros sabemos que somos el fruto del amor, no del azar. Es decir, Dios pensó en nosotros, nos creó a cada uno de modo individual y en esa individualidad nos dio dones, características particulares conforme a el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el origen de nuestra existencia ya está la elección de Dios y el amor. Hay muchas teorías científicas sobre el origen del universo, por ejemplo, que no pueden explicar el minuto o el segundo 00. Pueden explicar el origen del universo cuando el universo empezó a andar, la teoría del Big Bang y otras teorías más, o experimentos como la máquina de Dios, que intenta recrear las condiciones en las que se dieron el origen del universo, pero nunca van a poder explicar el inicio o de dónde proceden esos gases, esas partículas, etc. Siempre la evidencia que tenemos es que el universo ha empezado a existir a partir de algo material. Y ese algo material nosotros consideramos que lo ha creado Dios, porque es el único ser que crea sin ser creado, es el único ser que crea desde la nada, no necesita nada ni a nadie para crear. En su mismo amor, en su mismo ser, Él crea. Y crea por amor. Y todo lo que ha creado lo ha creado para nosotros, porque como leemos en la Sagrada Escritura, Dios crea en 6 días y ve que todas las cosas son buenas. Y nos dice la Escritura que cuando llega a la creación del hombre, mira al hombre, mira su creación y dice, y vio que el hombre era muy, muy bueno. Es decir, doblemente bueno en comparación a lo que había creado. ¿Por qué? Porque somos el sueño de Dios. Somos su obra mejor acabada, su obra más excelsa. Somos el objeto de su amor. Somos el sujeto de su amor. Dios nos ama profundamente. Y por eso el origen nuestro es el amor. Por eso deseamos tanto ser amados. Y no amados de cualquier modo. Queremos un amor perpetuo, estable, firme, que sea fiel, que sea compañero, que nos asista, que nos acompañe, que nos dé libertad, que nos dé independencia, que nos dé valor. Bueno, porque el origen de nuestro corazón está todo eso, porque de ahí procede Dios. Entonces, esas preguntas de dónde venimos, hacia dónde vamos, que son tan existenciales, encuentran esa respuesta desde la Sagrada Escritura y en la fe. Venimos de Dios. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia Él, hacia un encuentro con aquel que nos creó, con aquel que nos ha regalado
la vida. Y aparte, también, al decir que Dios creó el cielo y la tierra, decimos y que Dios creó todo, lo visible y lo invisible. Y también decimos y creemos de que Dios nos sostiene en el ser. Es decir, Dios sigue sosteniendo su obra. Si en algún momento Dios dejara de amarnos, ¡pac!, simplemente dejaríamos de existir. Él sostiene en el ser, y que cada día nos despertemos es un signo claro de que Dios sigue amándonos y sigue confiando en la humanidad. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que está luego de los 4 evangelios, antes de las cartas apostólicas. Vamos a encontrar el libro de Hechos de los Apóstoles, donde nos va narrando un poco qué fue que pasó con los discípulos luego de que Jesús ascendiera a los cielos. Si vamos al capítulo 17, versículo 27, vamos a encontrar lo siguiente. Está hablando de Dios, ¿no? Y dice esto: para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, y puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? Es decir, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es Él el que nos sostiene, porque todo procede de Él y todo va hacia Él. Es decir, es Él el que nos sostiene en el ser, el que nos acompaña. Por eso decimos que Dios es providente, es decir, Dios nos provee vida, ¿sí? Esa palabra que escuchamos tantas veces, eso, Dios provee vida, provee lo necesario para que nosotros vivamos. A veces escuchamos predicaciones o escuchamos a veces algunas cuestiones donde vemos que, bueno, Dios pareciera que es un supermercado donde vamos y tomamos lo que necesitamos, o esta idea del evangelio de la prosperidad. Si yo le doy, Él me devuelve dos veces más. Bueno, no es tan así. Es decir, Dios lo que nos pide a nosotros es que seamos fieles a Él. Y siéndole fiel, Él se va a ocupar de nosotros como nosotros nos ocupamos de Él y de su reino. Si vamos al libro, por ejemplo, de Mateo, que es el primero de los evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 31, allí vamos a leer lo siguiente. Dice: no se angustien, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero ustedes, vuestro Padre Celestial, sabe que tienen necesidades de todas ellas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Así que no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Es decir, Él nos va a proveer. Tenemos un Dios providente que va a cuidar de nosotros y va a realizar su bendición en nuestra vida conforme a ¿qué? A nuestra vida eterna, conforme a la salvación. Y Él va a tratar de cuidarnos, de proveernos de todo lo necesario conforme a la búsqueda que nosotros tengamos también de Él. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él tiene mayor posibilidad de bendecirnos y de cuidarnos. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Él. Por eso hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que las bendiciones de Dios puedan llegar a nuestra vida. Pero no es una transacción, no es que yo le doy a Dios para que Él me dé, porque si no estamos obrando por interés. Y como dice una gran santa de la iglesia, hay que buscar al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Es decir, tenemos que buscar al Dios de la providencia y no la providencia de Dios. Tenemos que buscar el Dios que bendice y no las bendiciones de Dios solamente. Por eso la búsqueda de nuestra con Dios es desde el amor. Entonces, creemos en un Dios que creó todo, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, que nos crea por amor y que además de crearnos por amor, porque nos ama, también es providente con nosotros. Es decir, va a proveer nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos.
Cuando hablamos de lo visible y lo invisible, estamos hablando del mundo espiritual, de los ángeles. Hoy en día tenemos que tener cuidado con la New Age, que se ha metido dentro de muchos creyentes esta idea de la angelología. Hay más fe en los ángeles que en Dios, y los ángeles es una especie de metafísica malentendida, de espiritualoide, donde todo parece ser lo mismo, digamos. En cambio, la doctrina de la Iglesia nos dice bien que Dios ha creado a los ángeles, los ha creado libres, y que en esa libertad han tenido que optar por el bien y por el mal, y que en esa opción están los ángeles buenos y los ángeles malos, que son los ángeles caídos, de donde surge también Satanás, ¿sí? Bueno, esto lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del punto 309. Allí tenemos un breve resumen de qué se debe creer sobre los ángeles en la Iglesia y qué no. Hay ángeles que están nombrados en la Iglesia, Gabriel, Rafael, Miguel, y hay otros que no. Pero sabemos que hay muchos ángeles. Por ejemplo, vamos al mismo libro de Mateo, capítulo 25 del libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Allí nos dice Mateo: cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, todos sus santos ángeles, hay más ángeles. Hay un montón de citas, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde nos habla incluso de la caída del demonio y cómo San Miguel, arcángel, es el que lo vence y cómo después va a ser vencido por la mujer, que simboliza a la Virgen María. Es decir, Dios nos ha creado el mundo espiritual y el mundo material, y nos ha dado también a nosotros, los seres humanos y a los ángeles, la posibilidad de la libertad, de elegir entre el bien y el mal. Los ángeles, como son seres personales y espirituales, tuvieron una sola oportunidad de elegir, y nosotros elegimos todo el tiempo, por eso tenemos la oportunidad de poder convertirnos. Y Dios, como es bueno y nos ama y es providente, nos cuida. Y uno puede preguntarse, bueno, Padre, pero entonces si Dios nos cuida y es providente, ¿por qué hay hambre en el mundo? Bueno, comida hay para todos. Comida hay para todos. Agua hay para todos. Vegetales y frutas hay para todos. Animales y carne hay para todos. El problema es que el hombre ha privatizado los medios de producción y no ha distribuido bien la comida. Es decir, la comida sale de la tierra, hay para todos. Pero es el hombre el que ha decidido quién come y quién no. Y qué precio le ha puesto al estómago del ser humano. Lo mismo con la enfermedad. ¿Qué pasa con la enfermedad? Vivimos en una sociedad enferma. Y eso ha surgido del pecado. Dios nos creó en el Edén para estar con Él, donde el hombre no tenía frío, no tenía ninguna necesidad, y ha decidido pecar. Y con el pecado, dice la Escritura, surge el cansancio, surge el dolor, surge la muerte. Esas son las consecuencias del pecado. Por eso, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, creador del cielo y la tierra, decimos que creemos en todo esto, en que Dios ha creado todo desde la nada, que nos ha creado por amor, que es un Dios providente, que ha creado los ángeles, y que esos ángeles han tenido que elegir, y por eso está el demonio y el mal, y que nos ha creado a nosotros con la capacidad de elegir, y que nosotros también hemos elegido en un momento por el bien y por el mal, y los males del mundo son consecuencia de ese pecado. Todo eso se deriva de este enunciado del credo. Por eso estas meditaciones. Bueno, espero que les haya servido. Nos veremos en la próxima entrega. Que Dios los bendiga. Cualquier consulta que tienen pueden ponerla en comentarios y lo estaremos respondiendo a la brevedad. Bendiciones. Bien, así compartíamos esta segunda clase del credo con el título Creador del cielo y de la tierra. Te invitamos a que te suscribas, comentes, dale like y acordate que compartiendo te convertís en un ciberapóstol. Que Dios te bendiga y la Virgen siempre te acompañe. Hasta el próximo video.